Buenos días, tardes ya. Qué rápido se va el día, ¿verdad? Eso pasa cuando se levantan temprano. Ay, porque se levantan tarde y hasta se les hace más largo el día, no sé por qué. Bueno, hermanos, parece que en las últimas 2 semanas me están pisoteando todo lo que yo iba a decir hoy. Que lo traía ya planeado desde hace como un mes. Y dije yo, es el Señor que está diciendo, confirmando qué es lo que tengo que hablar. Y pues dije yo, pues bueno, hermanos, recuerden lo que vieron las últimas 4 semanas y ya vámonos. Pues digo, ¿no? Bueno, el día de hoy me toca hablar sobre precisamente esas señales o eso que vemos en la escritura que nos habla del fin de los tiempos. Antes de empezar vamos a hacer una oración. Padre Santo, te damos gracias por el día de hoy, porque nos traes con bien, Señor, porque tú nos mantienes fuertes y sanos, nos proteges en el camino, y porque estamos aquí para alabarte y adorarte, Señor, este día, así como todos los días de la semana, como debemos de hacerlo, Señor. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, abras mi entendimiento, Señor, y que tu Espíritu fluya por medio de mí para llevar tu palabra a tu pueblo. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Mesías. Amén. Bueno, ¿cuántos de ustedes tienen Facebook y están en la página de Abba Padre? Que no, pues entonces ya saben de lo que voy a hablar. Bueno, más o menos. Lo que voy a hablar el día de hoy es sobre lo que son las señales en el cielo y respecto al fin de los tiempos. No sé si muchos de ustedes están atentos al hecho de que en el próximo año, a 2 años, va a venir algo que se le llaman las tétradas, eclipses de las tétradas lunares. Las tétradas lunares, si me puedes poner la primera imagen donde vienen las que yo creo que lo pusieron en las últimas 2 semanas. Las tétradas lunares se le llama de esa manera porque dentro de el transcurso de 1 año aproximadamente suceden 4 eclipses lunares que se le llaman lunas de sangre. No es muy común, bueno, es algo común y no muy común el que sucedan. Lo que se le llama tétradas porque suceden dentro de un tiempo muy corto de 1 año. O sea, están agrupadas esos 4 eclipses. Y yo veía los videos que ponían y las profecías que daban y los mensajes que venía y daba Susi, y dije yo, pues la gente se va a estar preguntando ¿por qué vemos eclipses, no? Y ya pueden prenderla. Bueno, así déjenla, porque voy a estar usando mucho el proyector. Dije yo, bueno, la gente va a estarse preguntando ¿por qué vemos eso de los eclipses? No es astrología, porque muchos se puede confundir y pensar que lo estamos viendo porque, mira, estamos viendo y Géminis y Virgo y todas esas cosas, ¿no? No se trata de eso. Se trata de que el Señor, nuestro Padre, cuando hizo el universo, cuando creó la tierra, en Génesis 1:14, si me puedes poner Génesis 1:14, nos dio algo que se llaman el sol, la luna y las estrellas. No es así un accidente nada más. Y las estrellas, pues sabemos que son soles, pero desde nuestro punto de vista se ven puntitos blancos. Dice, bueno, son las estrellas, ¿no? Y dice así, dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Entonces no vemos nosotros el sol y las estrellas y la luna, etcétera, porque estamos siguiendo de alguna manera nosotros, nuestro futuro lo está determinando eso, ¿verdad? Que nací en agosto y soy X, ¿cómo le llaman? Signo zodiacal y eso, o sea, no es nada que ver. Eso es una perversión de algo que sería otro tema aparte. Sino que el Señor dice que lo que nos dio las lunas, las estrellas, la expansión de los cielos, todas las lumbreras, dice, para separar el día de la noche, y dice, y que sirvan de señales para estaciones y para días y años. En la parte de señal, si nos vamos nosotros a la raíz original del hebreo, de cómo viene la palabra,
¿Por qué hacemos a veces utilización decimos, ¿por qué vamos a hablar del idioma original? Porque en el idioma original podemos nosotros entender más allá de lo que tenemos. Es como tratar de traducir algo de español a inglés, aunque sepamos los dos idiomas, sabemos que no se puede traducir nada de manera literal, ¿verdad? O sea, una expresión, algo que decimos no se puede traducir de manera literal, tiene que haber una explicación detrás de eso. Y la palabra señales en el hebreo original es la palabra ot, o también se pronuncia out. Out significa señal, signo, emblema, presagio, o también significa prodigios, ¿verdad? Entonces nosotros viendo la palabra original del hebreo, la palabra out es un prodigio que es algo, un evento, algo que va a suceder que dices, wow. O también un presagio, que es un presagio, es como un aviso de algo futuro. El Señor dice que Él sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Dice señales para las estaciones. En otras traducciones dicen para sazones. Así como lo oyen, sazones, como de cocinar. También significa tiempos de algo que va a suceder, algo que va a ocurrir. Entonces, cuando nuestro Padre dice que hizo el universo y puso eso, lo puso para nuestro entendimiento. Porque nosotros podemos ver, vamos a abrir nuestras Biblias en Joel capítulo 2, versículo 28 o 27, empezamos el 27. Nosotros vemos ese tipo de señales y vemos ese tipo de cosas porque lo que le importa al Señor es que, ¿saben qué? Humanos, vamos a ponerle así, van a suceder ciertas cosas y les voy a avisar cuándo suceden. Por ejemplo, nosotros vemos que se oscurece, sabemos que es noche, ¿no? O alegamos y decimos es día. Pues no, sabemos, pues eso es una señal, que cuando se oscurece es hora de dormir, ¿verdad? Cuando está de sol, pues es hora de pararse y ponerse a trabajar o hacer lo que tengan que ir a hacer. Esa es una señal obvia que todos vemos. Pero la señal más allá que es la de los eclipses y lo que son los eventos, esas a veces no los vemos porque estamos tan acostumbrados a que ya sea que no pasa nada o que tenemos una percepción equivocada de lo que es, diciendo, ¿sabes qué? Pues el hombre lo utiliza para dirigir su vida y dice que si hay eclipse me encierro. Por ejemplo, estaba leyendo un artículo donde le mandan a un rabí, le dicen, rabí, ¿por qué significado tiene los eclipses desde el punto de vista del judaísmo? Dice, bueno, los romanos decían, creo que eran los romanos decían que cuando había un eclipse, el dios de no sé qué estaba enojado. Y luego otros decían que los chinos dicen que un dragón mordió el sol y por eso, en serio, dicen, un dragón mordió el sol porque está enojado. Y luego habían, tanto tipo de explicación y dice, pero nosotros siempre hemos creído que cuando hay un eclipse solar que no se ve el sol, pues porque la luna se puso enfrente. Obvio, dice, porque desde el principio ya sabemos que la luna estaba estorbando la luz del sol, ¿verdad? Es obvio. Curiosamente dice, lo que nunca se han podido explicar es cómo de la distancia de la Tierra a la luna, la distancia de la Tierra al Sol es 400 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Y el Sol es 400 veces más grande que la Luna. Entonces explíquense eso, si todo fue un accidente, ¿cómo es que sucedió de esa manera? Porque está en la distancia exacta para que suceda un eclipse de manera que sucede. Si se mueven la luna, la alejan de la Tierra o la acercan a la Tierra, o el Sol lo hacen más grande o más chico, no suceden los eclipses. O sea, está exactamente a la distancia correcta que debe estar para que sucedan este tipo de eventos. Por eso podemos entender que el universo o nuestra existencia no es un accidente. Por eso dicen que servirán de señales. Estamos entendiendo que hay una señal. Joel 2:27 dice así: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado.
Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Está hablando de los últimos tiempos, ya se fundó Israel, va a haber este tipo de cosas, visiones. El que sigue. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Que sigue. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra. Es la misma palabra que estábamos hablando. Ok, prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. ¿Han visto columnas de humo? De sangre y fuego. Hemos visto, ¿verdad? Fukushima es pues también una columna de fuego, ¿no? De humo. Y dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Antes. Entonces nosotros les está diciendo, hey, cada vez que vean eso, cuídense porque ahí viene. Cuando nos decimos, ¿quiénes son los apercibidos? ¿Por qué somos apercibidos? Porque estamos despiertos viendo ese tipo de cosas. Porque el Señor nos está diciendo, antes de que venga ese día terrible, antes de que venga la tribulación, dice, el sol se va a convertir en tinieblas y la luna en sangre. Me acuerdo cuando yo estaba chico, veía eso, dije, la luna en sangre, ¿a quién van a matar? Que ocupe toda la luna, la sangre, o sea, ¿qué le va a pasar a la luna? De chico uno tan ingenuo, ¿no? Ingenuo que es, ¿qué le va a pasar a la luna? Sangra, ¿por qué se va a convertir en sangre? Y después ya más adelante entendí que cuando hay un eclipse lunar, el sol está la tierra está estorbando la luz del sol, y cuando dobla lo que es toda la luz se divide en muchos colores. Por eso vemos el arco iris. Lo que pega y lo que hace que se vea en la luna es el rango hacia el infrarrojo, hacia lo rojo. Por eso vemos que se hace como sangre, vemos roja, porque cuando se dobla la luz no se alcanza a ver más que el espectro que tiende hacia el color rojo. Y entonces eso está significando que cuando dice la luna se convierte en sangre, se entendía que iba a haber un eclipse, que la tierra iba a estorbarle la luz al sol, no que un dragón iba a venir a comérselo, que iban a matar a alguien en la luna. Entonces nos está diciendo el Señor que el sol se va a convertir en tinieblas. ¿No se han dado cuenta últimamente, en los últimos meses, años, cuando hay un eclipse y todo el mundo se pone atento, ¿no? Y empiezan a decir por todos lados, va a haber eclipse, y hacen hasta fiesta y casi un evento, ¿no? Ahí, escóndete en tus cuevas, dicen unos, porque algo va a pasar. Y eso no es un accidente, eso es algo que viene desde el momento que fue dada la palabra al hombre. Entender que nosotros que eso que está sucediendo es como señal. Entonces dice el Señor, va a venir ese día terrible y estas son las señales que les voy a dar. La señal o un presagio o un prodigio o algún evento o alguna señal, algún emblema, algo. Por eso cuando vemos nosotros que suceden eclipses debemos de estar atentos, porque eso señala que el fin está cerca. Vámonos a Génesis 7:4. Me llama la atención cuando nosotros estamos viendo este tipo de eventos. Dice, viene el día terrible del Señor. ¿Qué va a suceder? Y nosotros podemos ver 4 de muchos versículos, de muchos pasajes donde dice, porque pasados aún 7 días yo haré llover. Estábamos hablando del tiempo de Noé, cuando Noé iba a entrar el arca. Dice, haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. A ver, síguele adelante. E hizo Noé conforme a todo lo que decía. Se me hace que apunté mal el versículo. Déjenme les digo ahorita dónde es. Curiosamente, ok, en el versículo 10 dice que después de que entró Noé al arca, dice, sucede que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. ¿Qué sucede? El Señor también respeta lo que nos da. Iba a venir el diluvio, pero en ese entonces muere Matusalén, sería el abuelo de Noé.
y era tradición que había 7 días de duelo porque cuando moría alguien. En el momento que muere Matusalén, se mete Noé al arca y el Señor se espera 7 días. O sea, podemos ver que el Señor está respetando todo lo que nos da. También nos vamos nosotros a Génesis 19:22. Y en este caso estamos hablando que es cuando los ángeles, 2 ángeles van a Sodoma y Gomorra y van a buscar a Lot. Y dice: date prisa, escápate allá. Le está diciendo: apúrale, Lot, salte, vete, porque va a venir sobre destrucción, dice, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Cuando les estaba dando la señal, les estaba avisando. Una de las cosas que le dice a Lot: hey, tienes que salirte, va a haber un problema, va a destruir el Señor este lugar, tienes que salir. Y es un ejemplo de cuando nosotros decimos: ¿cuándo viene el rapto? No sabemos, pero viene antes de que sucedan todas estas cosas, porque de igual manera le dijo a Noé: métete al arca antes de destruir. Lot, de esa tierra, dicen, porque no puedo hacer nada hasta que hayas llegado ahí, o sea, a la otra tierra que lo mandó. Estamos entendiendo ahí nosotros que para que pueda venir ese evento grande, el Señor tiene que sacar a su pueblo. Vámonos a Lucas 21:20. Lucas 21:20. Todos conocemos, o la mayoría conocemos los capítulos de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, donde le preguntan al Señor las señales del fin. Dice: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Está diciéndole el que sigue. Dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. O sea, cuando está haciendo destrucción, está diciendo huyan, ¿no? Y son ejemplos de que el Señor nos está advirtiendo que cuando vean cosas así es tiempo de cuidarse, de salir. El versículo 28 también de ahí. Ahí mismo, versículo 28. Cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantados cabeza, porque vuestra redención está cerca. Dice, ¿qué le dijo a los discípulos? Van a pasar todas estas cosas, son señales de que viene el fin. Le está diciendo a los discípulos. O sea, en la palabra nos está dando siempre advertencia, nos está diciendo: pongo todas estas cosas, pongo estas profecías, pongo estas señales para que ustedes estén atentos de las cosas que van a venir. Inclusive llama mucho la atención como cada vez que iba a haber algún tipo de destrucción, a los que sí estaban en los caminos del Señor correctos, a ellos siempre los protegía. Por eso es que inclusive dice también ahí mismo en ese capítulo, dice: orad para que seas tomados dignos de escapar todas estas cosas. Lo que está sucediendo, lo que está diciendo el Señor es que van a venir todas estas cosas. Levanta la cabeza, ya está cerca tu redención. Redención no es destrucción. Redención es ¿qué? Es que salvación, es que nos escapemos de todas estas cosas, que nos cuide. Entonces nos está diciendo el Señor: las profecías, como decían Joel 2, los eventos lunares, etcétera, todos esos son señales de que viene el fin. Ahorita vamos a llegar más a la carne de lo que es todo esto. Mateo 24, 29. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Fíjense qué curioso. Cuando nosotros vemos la palabra estrellas, otra vez vamos a regresar a la escritura original. En el griego, cuando dice estrellas, la palabra que se utiliza es aster. Aster, de donde agarramos estrella, en el griego aster. Y entonces significa, aster puede significar estrella, puede significar cometa, puede significar, de donde agarramos la palabra asteroide, es como decir una parecido a una estrella o algo similar a una estrella. Asteroide, algo que parece estrella. Nosotros vemos en Apocalipsis 6. Vamos a comprar otro micrófono, sí, porque ahorita el Señor me libró de la tentación de reventarlo aquí en el púlpito, ¿sí? No. O sea, ustedes no vieron lo que sucedió dentro de mi casa, pero yo le iba a dar un para que agarrara la onda. Dicen que a golpes se entienden, pues.
Dice, miré cuando se abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se convirtió toda como sangre. Otra vez, eventos de los últimos tiempos que nos dicen que todo, esa señal se va a dar. El sol se va a oscurecer, la luna se va a convertir en sangre. Nosotros lo podemos ver que hay una imagen que tengo ahí sobre una bien complicada sobre los tétradas. Ahí va a venir una de las imágenes así bien, no, esa no. Es una que está bien complicada, que tiene textos por todos lados. ¿Ya la encontrás? Esa mera. Ábrela así en grande, así. Ahí pícale a donde están las dos flechitas del lado. Ese mero. Ahí arribita. Arribita pícale. Ahí. Está. Ok, ahora, después de ver nosotros toda la escritura donde nos avisa que tiene la luna, las estrellas, el sol, nos sirven como señales, y nos sirven como señales de que viene el fin, y nos sirve también como señal de que el Señor está para rescatar a su pueblo antes de ese día temible o terrible. Nosotros vamos a hacer un análisis histórico de lo que son esas tétradas. Fíjense, bien curioso, ustedes pueden ver ahí, hazle zoom ahí donde dice 1948, un poquito más grande, ahí donde dice esa barrita que está ahí. Tienes que picarle en ver y poner zoom in. Ahí estaba, porcentaje de página o algo así. No me lo muevas que me mareas. A ver, vamos a esperar aquí con nuestro técnico. O bueno, regrésala, ahorita que la vean bien. Yo creo que sí la alcanzan a ver, más o menos la gráfica, ¿sí? O ponla de nuevo. Olvídate del zoom, vuélvela a colocar, please. Sí, olvídate del zoom, ahí está. Mira, nosotros podemos hacer un análisis histórico de lo que ha sucedido estas tétradas. Las tétradas porque tienen significado. Ha habido muchísimas, muchas tétradas en los últimos 2000 años. Ha habido bastantes. Pero a lo que yo quería llegar de estas tétradas es que solo ha habido históricamente desde el tiempo de Jesús hasta ahorita 7 que coinciden con los días festivos judíos. Eso era lo que no dije, iba a decirlo, primero tenía que llegar a algo. Ha habido solamente 7 veces que han coincidido con fiestas de la palabra, de la Biblia, del Señor. Solamente 7 veces en la historia. Todos los demás han sucedido esparcidos, pero solamente 7 veces han sucedido de esa manera. Entonces, haciendo un análisis de la historia, nosotros nos podemos dar cuenta que desde el año 70 después de Cristo, o cuando fue destruido el segundo templo, hacia ahora al próximo 2018, no estoy diciendo que va a suceder así, simplemente estamos haciendo un análisis porque el análisis nos va a llevar a entender que estamos en cierta época ya de la tierra, ¿ok? No estoy poniendo fechas ni nada en el estilo, pero nosotros podemos darnos cuenta de que después de que el templo fue destruido, a donde vienen los próximos 2018 son 1948 años. Después de la destrucción del templo, fíjense, la primer tétrada que sucede en días festivos judíos son en el año 162 a 163 después de Cristo aproximadamente. Y en ese año fue cuando se llamaba la cuarta persecución romana. El templo fue destruido, ¿ok? Y los eventos sucedieron de esta manera. Primero se destruyó el templo, después se le quitó al pueblo su tierra y después fueron perseguidos. ¿Ok? Para del 70 al 162, 163 fue la persecución de los emperadores. Los emperadores empezaron a perseguir al pueblo. En el 70 fue destruido el templo. En el 135 fue cuando los judíos se rebelaron y corrieron a todos, le llamaron a Jerusalén Aeolia Capitalina. Y luego le pusieron el nombre de Siria Palestina a la tierra. Y decía, está prohibido que vivan judíos aquí.
y en el 162, 163 fue cuando ya los empezaron a perseguir. En realidad perseguían ¿a quién? A los judíos creyentes, a los cristianos, a los mesiánicos, aparte de los otros. Pero en la tercera etapa, en el 162, ya perseguían al creyente, porque recuerden, en ese tiempo no era común que un gentil conozca del Mesías, de Yeshua, de Jesús. Era raro que un gentil conociera. Lo que era común es que un judío conociera, ¿ok? Por eso tiene significado. Porque cuando los gentiles ya sobrepasaron en números a los judíos que creían, ya fueron como 100 y feria de años después, como en el 300 después de Cristo. Ahorita estamos hablando de eventos que sucedía con el pueblo. La primer tétrada sucedió en esa época y fue cuando empezaron a perseguir a los judíos. Pasaron 633 años y llegamos al año 795 después de Cristo, que es cuando Carlomagno creó lo que le llamaba la Marca Hispánica, que era una frontera de las tierras en España, entre España y Portugal. Hizo como un búnker de ejército para evitar que los moros o los islámicos quisieran conquistar toda Europa. Y fue cuando se hagan de cuenta que empieza el pleito entre México y Estados Unidos, y todos los mexicanos nos vamos a la frontera a defender. En ese año donde fue esa tétrada fue cuando empezó ese conflicto. El año después, 842, los musulmanes atacaron el Vaticano y conquistaron todo el Vaticano. O sea, se empezaron a apoderar de Europa. En el año 860, que es la cuarta tétrada, los musulmanes conquistaron el norte de África, llegaron a España y asesinaron a todo el creyente. Fue cuando España conquistaron a cristianos y judíos. Recuerden, si conocen su historia, España fue poblado por judíos sefarditas. Okay. Entonces España y Portugal y todo eso fue por judíos sefarditas. O serían israelitas sefarditas, que fueron los que colonizaron esa tierra. Entonces estos eventos están otra vez coincidiendo con ciertos tiempos importantes, porque dice el rabí ese que les mencionaba, dice, cuando hay un evento de un eclipse solar, generalmente significa un peligro para el mundo completo, y cuando es un lunar es un peligro para Israel. Entonces nosotros, haciendo un análisis histórico, podemos ver que cada vez que sucedía una tétrada sucedían estos problemas. Y vean lo curioso, del segundo al tercera tétrada es 48 años, y de la tercera a la cuarta son 19. De manera invertida es 1948, los años que es del 2000, del año 70 después de Cristo hasta lo que unos creen que es el final de la era, que es en el 2018. De ahí corremos 633 años a la quinta tétrada, que llegamos en 1493. ¿Qué sucedió en 1400? En el siglo XV más o menos, fue cuando el Imperio Romano renacido, el catolicismo, conquistó las tierras de regreso y se deshicieron de los musulmanes. Por eso, si ustedes van a Europa, pueden ver, y esto es bien interesante, cómo las mezquitas están una mezquita y una catedral una al lado de la otra. Y eso lleva a mucha especulación, de que dicen unos que el Islam fue creado por el Vaticano, etcétera, ¿verdad? Entonces hay muchas, pero lo interesante es que reconquistaron la tierra. Y en 1942, ¿qué sucedió? Un año antes de eso, del evento, ¿qué sucedió? ¿No conocen su historia? ¿Son mexicanos y no saben qué sucedió en 1492? Cristóbal Colón, pues claro. Pero ¿por qué Cristóbal Colón? Ayer pusieron a alguien un video que yo tengo años diciéndole, Cristóbal Colón era judío, pero nadie me creía. No era español, no era italiano, era judío, pero nadie dice, no es cierto. Ya ven, si yo hago mis estudios. Igual les decía, se va a atascar de iglesias ateas. ¿Qué pusieron en el Face esta semana? ¿Qué les puse? ¿Qué les dije? Porque estoy al tanto, no crean que vengo y les cuento nada más porque se me ocurrió.
Entonces, en 1492 inicia lo que se le llama la Inquisición española. La Inquisición española, Cristóbal Colón huyó de España no porque dijeran, ay, quiero ir a encontrar unas tierras para comercializar. En sus diarios de Cristóbal Colón utilizaba versículos de los profetas de Isaías, Jeremías y creo que Ezequiel, y él llegó a la conclusión, leyendo esos libros, de que la tierra era redonda. Y entonces dice, si me voy de aquí para el occidente, voy a toparme con otra tierra, porque me están corriendo, a nosotros nos están corriendo de España. Él era lo que se conocía como un marrano. Un término que se aplicó, que era cualquier judío que no se convirtiera al catolicismo, inclusive los islámicos también les decían puercos o marranos. Tú eres puercos, porque lo más insultante para un judío es que le digas puerco. O sea, esa es la palabra más, es lo más abominable, inmundo, un puerco. Entonces le decían puercos. Y había mucho judío que decía, me voy a quedar calladito, no voy a decir porque me va mal. Entonces muchos de los diarios mostraban que Cristóbal Colón quería salir de España porque andaba en busca de una tierra nueva para el pueblo judío, que estaban matándolos. Hay muchos españoles que niegan que sucedió la Inquisición. Bueno, pues puedes negarlo todo, pero yo voy aquí al Museo de San Diego y hay un chorro de aparatos de tortura que utilizaban en esos tiempos. Si quieren, aquí está en el Balboa Park, no sé si ya lo quitaron, pero había una exhibición de instrumentos de tortura, y esos eran instrumentos que torturaban a quienes, a los judíos. El Vaticano decía, tú eres católico y si eres judío te matamos. Y a los musulmanes no les hacía nada, a ellos los mandaba al África, pero a los judíos te matamos. ¿Ok? Entonces, la otra tetrada, la quinta, sucede en la época de la Inquisición, que fue cuando se vinieron, encontraron esta nueva tierra y se vino y se atascó de judíos sefarditas más que nada, o judíos españoles, o los que se llaman marranos, es portugués, español, franceses, etcétera, ¿no? Por eso hay mucha gente con apellido europeo, francés, etcétera, ¿no? Que son descendientes de aquellos que vinieron a conquistar. No se vinieron, acá era como provincia. ¿Cómo dicen los chilangos? Ah, ¿vives en provincia? ¿Ah? Sí, ¿verdad? ¿Sí han oído eso? Porque como o sea, donde está lo nice es en el DF. Si tú vives en Tijuana, vives en provincia, o sea, qué asco, o sea, perdón, o sea. Sí, ¿no vieron la de Nosotros los Nobles? O sea, entonces así era considerado América, América no era una tierra de oportunidad. América era, ay, váyanse todos la chusma, váyanse a vivir allá. Entonces decían los judíos, pues me voy para allá no me van a matar. Lo malo es que llegaron a México y acá también los mataban, porque hubo algo que se llamaba la Inquisición mexicana. Por si no conocen su historia, acá también sucedía la Inquisición mexicana. ¿Dónde llegaron la mayoría de los judíos? Llegaron a Monterrey. Monterrey fue fundada por 3 judíos, anusim o sefarditas, que decían, yo no soy, pero no le digas a nadie. Y entonces ellos fueron los que fundaron Monterrey. ¿Cuál es la ciudad más próspera de México? ¿Era? No, es que ya estamos en Tijuana. Mira, aquí ya están todos en Tijuana. Ok, vámonos más adelante. Nosotros podemos ver 633 patrones de años. Podemos ver patrones. Fíjense cómo todas las señales que ha habido en el cielo han señalado eventos que iban a suceder. Porque el Señor dijo al pueblo, por no creer serás disperso por todas las naciones. Y eso sucedió durante 1089 años más o menos. Vámonos al 6 y 7. Llegamos a 1949-50, donde sucedió la siguiente tétrada, que fue cuando fue fundado la nación de Israel. El decreto salió en el 48, pero empezaron a llegar en el 49. Y en el 49 sucedió lo que se le llamaban las guerras árabes judías. Porque llegaron y luego los musulmanes empezaron a pegar de brincos y no los queremos, vamos a matarlos. Les fue como en feria por andar de metiches. No les sucedió nada, porque dijo el Señor que les iba a regresar su tierra y nadie los iba a desterrar ya.
Inclusive hay un versículo donde dice después de 2 días o 2000 años iban a regresar. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí. Muchos van a decir, bueno, los que son medio estudiosos van a decir que no se supone que el calendario judío dura 360 días más o menos, que no es 365. Eso no es verdad. El calendario judío es uno que se llama lunisolar. Los meses se cuentan por ciclos lunares, pero los años se cuentan por ciclos solares como nosotros. ¿Sí me explico? Siempre hacen un ajuste en lo que se llama en el mes de Adar 2 o Beadar. Es un mes, como nosotros tenemos el año bisiesto, que le agregamos un día. Ok, en el calendario hebreo ellos le agregan un mes. Cada cierto número de años, 2, 3 años más o menos, le agregan un mes para compensar lo que lunarmente se atrasaron. Entonces, estamos hablando de eventos de 365 días del año, porque aún en el calendario hebreo son 365. Cuando hacen las sumas, después de que le meten el siguiente mes, vuelven a sumar años de 365, ¿ok? Entonces vemos nosotros que en el 49 sucede la siguiente tétrada lunar, que es la sexta. Y en la sexta tétrada lunar, el pueblo regresa a su tierra. De ahí sigue la siguiente en 1967-68. Recuerda que son en un año todo esto sucede, empieza y un año después termina las tétradas. En el año 1967 al 68 sucedió lo que se llamaba la Guerra de los 6 días. Fue cuando los países de alrededor que hicieron atacar de sorpresa a Israel, pero no se dieron cuenta que el servicio secreto ya sabía. ¿Y qué hizo Israel? Pues se la regresó antes de que ellos pudieran. Y en todo ese evento de los 6 días, inclusive se dice la guerra de los 6 días porque las Naciones Unidas les dijo, ya párale porque te los vas a echar. O sea, la nación de Israel estaba poniéndole por todos lados, ¿Nunca vieron la de los Vengadores? ¿Sí? Cuando agarra el Hulk, dice, ¿de acuerdo? Dice, así se los traían, el pueblo judío se traía a los árabes del alrededor. Cuando quisieron atacar sorpresa, ellos se enteraron antes, los atacaron y los pobres no sabían qué hacer. Y los peor de todos, los que les fue más mal fueron los egipcios, que eran los que estaban tramando todo esto. Y entonces llegaron las Naciones Unidas y le dijeron, para, porque te los vas a acabar. Y 6 días después le pararon, porque si no, Israel acaba con todas las naciones de alrededor. En ese en ese tiempo de la séptima tétrada, sucede que Israel vuelve a conquistar la ciudad de Jerusalén, lo cual no obtuvo cuando migró ahí el pueblo en 1948. No lo obtuvo. Era lo que le llamaban el West Bank, o lo que le llamaban Cisjordania. No estaba en el poder del pueblo judío Jerusalén. En la guerra de los 6 días de 1967 recuperó la tierra y volvemos al mismo patrón. Ahora fíjense, del 49 al 67 son 19 y del 67 a la tétrada que viene el año que entra son 48. Nosotros sabemos que el Señor siempre trabaja con matemáticas, ¿verdad? Fueron 1948 hasta años. En el año 1948 se volvió a establecer el pueblo judío y hay patrones de 19, 48. Entonces nosotros podemos ver que hay un orden, todo existe un orden. Y la siguiente tétrada que viene es el año que entra, en el 2014-2015. Cuando nosotros hacemos un análisis histórico podemos decir algo está sucediendo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, hermano? O todo sucedió por accidente o es coincidencia. La palabra coincidencia no existe en el hebreo, no existe, la palabra nunca la usan, no existe. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que el siguiente año va a tener algún significado, probablemente profético, lo más probable. Sería la octava tétrada que sucede en días festivos bíblicos. Y ahorita les voy a dar la calendarización de eso. El número 8 en lo que sería un estudio de lo que sería patrones numéricos en la Biblia, el número 8 significa que se completa, cumplimiento. ¿Ok? El Señor Jesús resucitó ¿en qué día?
No, en el día de la semana, en el primer día. Pasaron los 7 días, pasó el sábado y en el octavo día en el octavo día 8 se cumplió. Después de que empezó todo, llegó, murió, resucitó en el primer día de la semana, que es este domingo. Pero el primer día también representa el octavo día en el calendario judío. ¿Okay? El primer día también es el octavo día. Entonces nosotros podemos ver un patrón de cierto tipo de números. El Señor nos está diciendo, todo esto son señales de que algo está sucediendo, de que viene un evento. La próxima tétrada que sucede es la del año que entra y es el octava que sucede desde el tiempo de Jesús, o desde el tiempo de la destrucción del templo. Inclusive, recuerden algo bien curioso, antes de eso había sucedido un eclipse lunar cuando el Señor fue crucificado. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? O un eclipse solar, perdón, que dice que a las 3 de la tarde se oscureció. ¿Ok? Entonces esos eventos nos están diciendo, el Señor nos está hablando, hey, son señales, prodigios, presagios, viene algo. No porque decimos vamos a escondernos en las cuevas y vamos a conseguir agua y meternos en un búnker, no, porque dice el Señor, levanta tu cabeza, o sea, emociónate, viene lo bueno. ¿Ok? Fíjense, las estrellas, dice, el sol y la luna, estrellas. Todo lo que en el idioma original estrella es, o que decía aster, ¿verdad? En el griego aster, que significa estrella, asteroide, cometa, meteoro, lo que ustedes quieran. De esa palabra viene la raíz. Ahorita en las últimas semanas se están hablando mucho de un cometa que se llama Ison. ¿Han escuchado eso? ¿Lo han dicho aquí? ¿Verdad que sí? El cometa Ison va a pasar cerca va a tener su punto más cercano al Sol, y donde lo vamos a poder ver a simple vista en Acción de Gracias o en Hanukkah, el 28 de noviembre. Eso no había sucedido antes de que tuviéramos una señal en una fecha festiva. A pesar de que muchos dicen que Hanukkah no es una celebración bíblica y otros difieren, otros dicen que sí, yo digo que sí. Al igual que todo lo que el Señor nos pone y los milagros que hacen deberían de festejarse, ¿verdad? Entonces el 28 de noviembre de este año, o sea, en una semana aproximadamente, 10 días, ¿cuánto sería? Como 11 días, va a pasar el cometa Ison y va a pasar en el Acción de Gracias y en Hanukkah. Okay, vamos a tener ese evento. El próximo de las tétradas, ahora sí me pones el que trae las fechas, please. Ese mero. El próximo sucede en Pascua o en Pesaj, el 15 de abril del 2014, que es la próxima luna de sangre. El 8 de octubre del 2014 sucede en Sukkot. La próxima en Nisan 1, que es el primer día. Recuerden que en el calendario hebreo hay 2 años nuevos estrictos, que ya lo hemos visto en el pasado. 4, se celebran 4, pero de los cuales 2 son los importantes, que es primero de Nisan y primero de Tishri, que es lo que conocemos como fiesta de las trompetas. Primero de Nisan sucede o en Adar 29, 1 solar. Y luego el 4 de abril del 2015, otra vez en la Pascua, en Pesaj, sucede el 9 o el 13 de septiembre, que es el eclipse solar en Rosh Hashanah. Está mal ahí, sí, el 13 de septiembre, sí, es que pensé que el 13 era año, dije, ay no, el 13 no es el 2013. En el 2015, el 13 de septiembre, sucede el eclipse solar en la fiesta de las trompetas. Y el 28 de septiembre del 2015 sucede otra vez en Sukkot, la siguiente luna de sangre. Entonces nosotros, haciendo un estudio, un análisis de los patrones históricos y lo que es la señal que nos da el Señor, podemos nosotros levantar nuestras cabezas y decir, cuando dice el Señor, cuando vean estas cosas suceder, dice, erguíos vuestras cabezas porque su redención está cerca. La redención, ¿de qué habla? En Mateo 25, ya lo vimos en el pasado, Mateo 25 hace un relato, dice, el reino de los cielos es semejante a esto, dice, a una boda. ¿Sí conocen la historia de las 10 vírgenes, las 5 sensatas y las 5 necias, verdad?
Dice, toda la tierra va a pasar por tribulación, dice, pero solo aquellos que están atentos y que están buscando, dicen, esos van a participar en la boda. Los demás van a sufrir la condenación. ¿Qué decía Noé cuando estaba predicándole a la gente que iba a venir un diluvio? ¿Qué pasaba con la gente? Se burlaban de él, se reían de él. Inclusive va a salir el año que entra la película de Noé. ¿Ya vieron los cortos? Se ve buena, ¿eh? Tiene muchas libertades porque están haciendo una crítica, ¿no? No se apega a las escrituras. Pues ¿qué tanto se puede apegar si nada más es un capítulo que dice que recogió animales y se metió en el arca? Me acuerdo cuando yo veía cuando me ponían las caricaturas de niño y duraba 10 minutos la caricatura de Noé, porque el Señor le hablaba, había mucha violencia en la tierra, dijo, consigue animales, mételos al arca, métete, va a llover. Y nada más es como una narración, en realidad no hay diálogo. Más que habla, se burlaban de él, no les hacía caso, les predicó 100 años Noé, se metió en el arca, etcétera, un capítulo. Entonces, la película la están criticando, dicen que no se apega a las escrituras. Bueno, sí se apega en cierta forma, pero dicen que tomaron libertades porque le pusieron un enemigo a Noé, que lo quiere matar y todo. Pues yo me imagino que después de 100 años de estar predicando, alguien lo iba a querer matar. Porque aquí nosotros tenemos 10, la iglesia tiene como 30 años y ya han habido varias personas que nos han deseado la muerte. Estoy seguro. Entonces yo imagino que 100 años de predicar, pues pobre Noé, ¿no? Pero yo no lo veo en ese. Yo la voy a ver porque yo quiero ver cómo se abren, porque unos piensan que llovió. En realidad dice la Biblia que se abrieron las fuentes de la tierra. No dice que llovió, sino que de abajo, la fuente. ¿Han visto una fuente? Un geyser, ¿sí? Y en la película, en los cortos se ven y dije, le atinaron. No como en las caricaturas que se nublaba y llovía. Dice, se abrieron las fuentes. Pero lo que llama la atención, lo que dicen muchos estudiosos de los últimos tiempos, dicen, ¿por qué ahorita? ¿Por qué la están haciendo ahorita? ¿Quién la está haciendo? Un judío secular a todo lo que da el judío. Dicen, mamá, qué curioso que a pesar de que no creen, no se les olvida sus raíces. Porque Aronofsky es un judío, pero hace cada película más loca. Y es un gran artista, tiene un chorro de imaginación, pero hace cada cochinada. O sea, películas buenas, dicen que son muy buenas, yo no he visto más que como 2. Artísticamente son muy buenas, pero los temas son muy sucios. Pero dicen que cambia de hacer películas artísticas así de que el Festival de Cannes y que se gana la Palma de Oro y etcétera, ahora se va a la Biblia. Y está diciendo, curiosamente va a suceder, la van a sacar va a salir en marzo la película. Noé, se llama Noé. Sale el Russell Crowe y no sé, me acuerdo que los otros, ¿no? Y yo la estaba viendo los cortos, dije, qué suave, ¿no? Que es ocasión para predicar, porque la gente está diciendo, está abriéndole los ojos de que vuelve a suceder algo. Yo me metí a los foros de la película y la gente le tiraba, pero es que cómo, y que no, que Dios es muy bueno. Pues sí es muy bueno, sí es muy bueno, porque pues para qué entro en detalles, porque a mí me ha ido muy bien. O sea, sí es muy bueno conmigo. Dice que con sus hijos es bueno, con el que se ríe, se burla de él y no le cree, pues es como si alguien llegara y me escupiera en la cara y luego, dame $10. Pues no, me acabas de insultar. ¿Y quieres que te dé dinero? Pues Dios es bueno con el que realmente le cree. Con el otro dice, pues va a recibir su juicio. Ese es un paréntesis porque a mí me llamó la atención. Dije, cuando iba a empezar a estudiar todo esto y que de repente salen los cortos, dije, uy, qué curioso que en estos tiempos dice el Señor Jesús que van a ser como en los tiempos de ¿quién? De Noé. O sea, inclusive está utilizando al incrédulo, a pesar de que es judío, pues sí, judío que no cree. Curiosamente siguen creyendo todas sus historias y la historia de Noé no es judía, o sea, Noé no existía. Noé era el tatarabuelo de los judíos, ¿verdad?
Pero qué curioso que en estos tiempos que están sucediendo todas estas cosas, que vienen los tétradas, que vienen el año que entra, y van a sacar una película que habla del fin del mundo o de la destrucción de la tierra. ¿No será que el Señor nos está avisando de algo? ¿No será que lo que viene en los próximos meses nos está avisando de algo? Empezaron las pláticas de paz en el Medio Oriente. Otra vez el enfadoso de la Abbas está diciendo, sí, queremos paz, pero no queremos paz. O sea, paz y paz de pistola probablemente, pero dicen, es que va a haber paz cuando se mueran todos los judíos. Bueno, pues eso no es paz. O sea, pues es así, eso decían en la Inquisición, eso decía Hitler. Porque le echaba la culpa a los judíos de que eran los dueños de todo el sistema financiero alemán y que por eso todos estaban pobres y ellos no, y entonces empezó a casarlos, etcétera, etcétera. O sea, nos está avisando el Señor de que ya viene algo. Hace ratito dio palabra Vero, que decía, ya voy, despierten. ¿Qué es lo que estaba diciendo Noé? Viene, el Señor va a juzgar a la tierra, y se burlaban. ¿Qué es lo que hemos estado diciendo nosotros? El Señor nos está avisando y se burlan. Y mismos creyentes dicen que no es verdad. Si nosotros volvemos a la palabra, a lo que es el propósito de lo que serían las estrellas, el sol y la luna, etcétera, Él nos está diciendo, Señor, los pongo por señal de lo que va a venir. Las profecías decían antes de ese día, durante esos días y después de esos días. La señal que es la que marca es el sol deje de brillar y la luna se convierte en sangre. Esas son las señales que nos da. Dice, va a haber profecía. ¿Qué decían Joel 2:28? Dice, a las jóvenes les dará visiones, a los ancianos les dará sueños. ¿Cómo era? Los viejos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones, ¿verdad? Sí, es en ese orden. Entonces yo estoy viejo, porque yo sueño sueños. Y los que ven visiones son jóvenes. Si yo tengo visiones, es que soy joven, ¿verdad? Y yo tengo sueños, entonces el Señor me está diciendo, estás viejo. Estoy de la edad de que donde Moisés empezó su ministerio. Bueno, cuando huyó de Egipto tenía 40 años, ¿verdad? Y cuando regresó a Egipto ya tenía 80. Pero cuando empezó el Señor a prepararlo tenía 40. Entonces no me siento viejo. Es que no se sientan viejos los que llevan 60 años de edad. El Señor todavía los está preparando, van a la mitad de su preparación. Okay. Entonces, la predicación de hoy era que todo lo que hemos estado viendo nosotros en los últimos días, lo que hemos estado viendo aquí en la iglesia, lo que hemos estado viendo en profecías, cuando yo lo estaba viendo de la semana pasada, antepasada, y luego ponían el post, ellos ponían la imagen de las tetras, y yo estaba quítala que me estás. Yo estaba ya sentado atrás y ya le iba a decir al Charlie, quita eso porque estás adelantándote a lo que yo voy a predicar la siguiente semana. Y luego Susi decía, y hermano, los eclipses, yo híjole, mamá tiene que volver a estudiar otra cosa. Pero me quedé pensando y oraba al Señor, y tú dalo, porque es importante que la gente lo sepa. Porque pueden ver la imagen, y yo veía la imagen y sabía de qué hablaba. Dije, pero probablemente el pueblo no sabe por qué están ahí. Entonces, cada vez que vean un eclipse, que vean alguna señal, algo que sucede en los cielos, dice la palabra que son señales. Decía, si recuerdan su Biblia, decía José. ¿Se acuerdan de José el soñador, uno de los hijos de Jacob? Decía que tuvo una visión, dice, donde el sol, la luna y las estrellas, dice, se inclinaban a mí, se postraban ante él. Y Jacob le dice, ¿acaso tu mamá y yo y tus hermanos vamos a ser tus siervos? ¿Nos vamos a inclinar a ti? ¿Y qué sucedió años después? José era el gobernador de Egipto y rescató a toda su familia de la hambre. Y entonces, ¿qué sucedió? Después de todos esos años se postraron ante él. Las señales en las estrellas, en el sol, etcétera, son maneras de que el Señor nos está avisando. Yo creo que solamente los ciegos no la ven. Inclusive hasta el incrédulo la ve y se maravilla. El año pasado hubo un eclipse solar y yo me acuerdo que estábamos en la casa y ya las nubes nos taparon. ¿Sí lo vieron? ¿Se acuerdan? Que aquí se vio bien clarito. Bien clarito. Y entonces toda mira, viene.
En Rusia dice la palabra que la gente se va a asustar. Ahí mismo en Lucas 21, Mateo 24 y en Marcos 13 dice, la gente se va a asustar, dice, por el bramido de las olas y del mar. Dice que va a caer una estrella, o va a caer lo que ve. A veces también dice una montaña ardiendo, un fuego que cae. Pues ¿qué será? ¿Es una montaña? Bueno, pues es un asteroide, algo así, ¿no? Y entonces el bramido de las estrellas del mar y las olas, dicen, ¿qué será? La gente se va a asustar, porque es una de las señales. ¿Qué sucedió en el 2005 y qué sucedió el año antepasado? 2 tsunamis, pero catastróficos. Y la gente estaba asustada. Ahora cada vez que dicen terremoto en el mar, tsunami, todo el mundo corre al cerro. ¿Verdad que sí? Y dice la Biblia que antes eso era un tsunami. Me acuerdo cuando fue el terremoto del DF, ¿se acuerdan? Que el Señor permitió que hubiera un terremoto en el DF. Y me acuerdo que todos decían, tsunami, va a venir un tsunami a Tijuana. Yo estaba en la secundaria, me sacaron de la escuela. Nos fuimos a la casa. Y yo me quedaba, pues si se mete, mejor me quedo en la escuela, está más lejos del mar que la casa está más cerca de la playa. Y hubo un chorro de gente de la escuela, hicieron, me acuerdo, asamblea y todos, corran a sus casas que anunciaron un tsunami. Pero ahora sí, la gente tiene miedo. Yo veo a Mayra cuando a veces sube ya Mayra la voy a balconear, dice, siempre que predica, me balconea. Mayra sube en su Facebook, de repente subía fotos de, va a haber un eclipse y que pasó un meteorito y todo eso, y antes pues, ay, qué curada. Ahora todas sus amigas, Mayra, no asustes, Mayra. Y luego ya tiene una amiga que ya ella también lo postea. Y mira, ya contaminaste la Pau, ya también la Pau está ahí, todo, cada vez que sucede un eclipse o algo, hasta ella, mira nada más lo que está pasando. Dicen que cuando cayó el asteroide, hay una foto del meteoro que cayó sobre Rusia ahí, Charlie. Hay una imagen. No, pues apagan el fútbol. Ok, hay una imagen, creo que hay del cometa, ¿no? Del asteroide o el meteoro que cruza sobre Rusia, que sucedió hace. Dicen las noticias que hubo mucha gente que murió. O sea, y que hubo mucha destrucción. ¿Saben que no la causó el cometa? Bueno, aparte del susto, hubo paros cardíacos, pero inclusive dice la palabra que cuando pase eso, el estruendo, cuando un avión rompe la barrera del sonido, cuando entra un meteoro, hace lo que se llama un sonic boom. ¿Sí lo han oído? Que hace boom. Era tan fuerte el estruendo de Rusia, que del meteoro cuando entró, que el sonic boom que creó destruyó edificios y tumbó edificios, destruyó ventanas y destruyó muchas cosas. El meteoro fue a estrellarse por allá, no sé dónde, pero las noticias dicen, aquí no pegó, pero por el puro estruendo hubo gente que cayó muerta, hubo edificios que se colapsaron y hubo ventanas y destrucción, etcétera, que sucedió. ¿Qué pusieron el video de hace ratito de Filipinas? O sea, el Señor nos está avisando que esas señales que estamos viendo son los presagios de lo de que viene el fin de los tiempos. Y eso es causa de celebración. Cuando vayamos a celebrar, nosotros en las próximas 2 semanas, dentro de 2 semanas vamos a celebrar el viernes en la noche, vamos a hacer una conmemoración de lo que es Hanukkah. Es para motivo de celebrar. Hanukkah representa que el hecho de que el pueblo rescató el templo. Pero ahora, ¿quién dice el Señor quién es el templo? Nosotros. O sea, ya fuimos rescatados del mal. Ya somos nosotros el templo. Yo cuando veo celebración de Hanukkah, no nada más celebro un milagro que sucedió, celebro de que yo como templo y todos nosotros como templo fuimos rescatados, redimidos. El Señor nos libró del mal, porque eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero a lo que quiero llegar, y para hacer resumen, es que, hermanos, todo lo que estemos viendo, los eventos son buenos. Todo lo que veamos, los eclipses, véanlo ahora de una perspectiva diferente. No es un horóscopo, no es nada de eso. Cuando venga un nuevo y pregunte, ¿por qué hablan de los eclipses? ¿Y por qué hablan del sol? ¿Y por qué hablan de las estrellas? Porque las estrellas, el sol, la luna anuncian esos días.
Históricamente nosotros podemos ver que en el año 70, cuando se destruyó el templo, que fue el primero en el año 70. Son tantas fechas que me tuve que memorizar que... No, después del año 70 que fue destruido el templo, empezaron los patrones. Primero se destruyó el templo, después fue quitada la tierra y después fue perseguido el pueblo. Llegamos 1000 y fracción años después. El Hitler empezó por perseguir el pueblo, fueron rescatados de persecución. Después fue que se le regresó la tierra, y al final sigue la construcción del templo y la venida del Mesías. Todo de manera inversa a como sucedió después de que el Señor Jesús partió, que dijo: va a venir la destrucción del templo, van a perseguirlo, los van a matar a causa de mi nombre. Pero después, de manera inversa, 1000 y fracción años después, está sucediendo la inversa. Se fue el Señor Jesús, empezó la persecución a diáspora y todo. Ahorita está regresando el pueblo, y ¿quién viene a reinar? Regresa a vivir el Mesías Yeshua, Jesús, a la tierra. Por eso es que esas señales debemos de nosotros tenerlas en mente. No es nada más una coincidencia que estamos viendo estas cosas. Y yo me acuerdo, es que las tétradas son en el 2014, 2015 y señalan que estamos en la tribulación. Honestamente no sé qué va a suceder y no estoy poniendo fechas. El Señor me las dio como señal de que ya va a suceder algo. ¿Ok? Y eso quiero que quede claro, porque yo sé que a veces suben los videos en el YouTube y empiezan las críticas. Es que Él está diciendo que ya viene la tribulación y que ya no sé. No, yo no estoy diciendo eso. El Señor dice que esa es una señal de que ya está cerca tu redención, nada más. ¿Ok? Yo no, porque yo conozco gente que hace 20 años ponía fechas, y no fue a la universidad. Conozco uno que no fue a la universidad porque decía que el Señor ya iba a venir, y ahorita se está arrepentido de todo lo que da. En serio, créanmelo. Porque a mí me tocó, porque decía, no, yo no voy a estudiar, es que el Señor ya viene. Fue como en el 85 por ahí. Estábamos en un edificio que se quemó. Creo que nada más Mona y Anabel se han de acordar. No les tocó tampoco ese edificio, el de la sí, claro, ¿se acuerda? Sí, que es el edificio. Y estábamos ahí en una reunión y estaba predicando un hermano en una reunión de jóvenes. El Señor ya viene, y se emocionó. Siempre no voy a entrar a la universidad porque el Señor ya viene. Y yo me quedé, bueno, qué suave, ¿no? Pues sí, ya viene. Y todo, y dije, me va a cortar la viada, yo estoy bien emocionado, tengo 10 y tantos años. Y yo dije, bueno, pues vámonos, Señor, va a estar mejor después. Y ahorita lo veo y dije, ya ves, por andar poniendo fechas y por andarte adelantando. Pero es señal. Inclusive dice el Señor que esta generación no pasará. Yo sé que ya me pasé de tiempo, pero en el libro de Daniel dice, que en el capítulo 12 creo dice, antes de que venga el fin, dice que el pueblo tiene que volver a tener la tierra y la santa ciudad. Y después de esa santa ciudad, después de esa generación no va a pasar, porque el Señor Jesús hace referencia a lo que era la profecía de Daniel. Dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Entonces dice Daniel en la profecía, dice que el pueblo judío recupera la tierra en el 48 y la santa ciudad, eso fue en el 67. Muchos decían cuando Jerusalén ya fue regresada, ya Israel regresó a los judíos. No, todavía falta la santa ciudad. Y entonces yo la verdad me podría quedar horas aquí platicándoles de todo lo que he visto, profecías de mucha gente, de que habla de la profecía de las sinagogas, de los 400 años, hay una profecía sobre lo que son los jubileos. Hay unos que las conocen tal vez. Y el último jubileo dice que es después de que Israel recupere a Jerusalén. Del 67 al 2017-18 son 50 años, que es un jubileo. El 2018 termina los 1948 años, y donde dicen muchos que se acaba la tierra. O sea, hay muchas cosas que apuntan a que nosotros podamos ver. No va a volver a suceder una tétrada en días festivos judíos o en días festivos bíblicos hasta después de esta, hasta 600 y fracción años después. O sea, que caen en fechas de celebración. Van a seguir habiendo,
muchas, pero no en días festivos. Entonces eso a mí me pone a pensar y me pone a analizar y estudiar de que efectivamente tenemos que poner nuestros ojos en el Señor, que ya está por venir. Amén. Y con eso le dejo el micrófono a Jaime para que nos despida. Y hermanos, que Dios los bendiga, que los guarde esta semana, que esté con ustedes. Y recuerden que el próximo 29 tenemos nuestra celebración de Hanukkah. Vamos a cenar aquí, no se los olvide, vénganse con hambre. Ok. Y es una celebración. Inclusive el próximo domingo vamos a hablar de eso, porque yo sé que mucho se nos olvida, tenemos que volver a repasar, etcétera. Entonces, siéntanse alegres de que está el Señor ya por regresar. Dios les bendiga. Aleluya a ti, Señor. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, que el Señor viene pronto. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, bendito, porque tú vienes, Señor. Vienes pronto, Señor. Te alabamos, te exaltamos, Señor.